Bueno, vamos ahora a ver lo que son los trastornos motores esofágicos. Estas son patologías poco frecuentes y dentro de la poca frecuencia, el más frecuente de todos ellos, vamos a ver que es la calasia. Yo creo que todos ustedes han oído ya hablar de la calasia, pero vamos a ver que los trastornos motores esofágicos se van a dividir en primarios y secundarios. ¿De acuerdo? Y esto tiene importancia porque pues, va a dar problemas en lo que es el proceso digestivo de los pacientes, en el tránsito de la cavidad oral hacia lo que es la cámara gástrica de los alimentos. Recordemos que en teoría la principal función del esófago es conducir el alimento de la boca hacia el estómago, y que esto está condicionado por el movimiento peristáltico, o sea, contracción, dilatación, contracción, dilatación. Esa es la armonía. Cuando llevamos la fisiología vimos pues lo que son las ondas peristálticas primarias, ondas peristálticas secundarias, y que es la manera en que el alimento baja de lo que es la cavidad oral hacia el estómago. En el momento en que hay el estímulo de la comida en la parte posterior de la faringe, se desencadenan impulsos nerviosos determinados predominantemente con el plexo de Meissner. Acuérdense que tenemos dos plexos importantes ahí, plexo de Meissner, Auerbach, uno se dedica a lo motor y el otro predominantemente a lo sensitivo. Este plexo de Meissner es lo que hace que se desencadenen estas ondas peristálticas primarias, secundarias, y existen unas terciarias que son patológicas, pero predominantemente estas. Bueno, los trastornos primarios es que no hay una patología que los condicione. Los secundarios es secundario a diabetes mellitus, a enfermedad de Chagas, a esclerosis sistémica progresiva, que alteran el epitelio o alteran la conducción nerviosa y de manera secundaria nos van a dar problemas en la motricidad esofágica. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a ver cómo se clasifican los trastornos motores primarios y secundarios del esófago, y vamos a ver que dentro de los primarios tenemos la calasia, el espasmo difuso del esófago, la peristalsis esofágica sintomática, el esfínter esofágico inferior hipertenso. ¿Y cuáles son las que entran en estos de lo que es el esfínter esofágico inferior hipertenso y lo que es el espasmo difuso del esófago? Vamos a ver que hay entidades como lo que conocemos esófago en sacacorcho, esófago en cascanueces y esófago en martillo neumático, que son entidades que aparentemente están englobadas en lo que es el espasmo difuso del esófago y que se caracterizan precisamente porque hay alteraciones en la relajación del esfínter, pero que suelen ser transitorias. La calasia es permanente. Y luego tenemos los trastornos motores secundarios, que es la esclerosis sistémica, algunas otras patologías del tejido conectivo como la polimiositis, dermatomiositis, el lupus eritematoso. Luego tenemos la diabetes mellitus, que por mucho quizás sea la causa más común de problemas esofágicos secundarios. Tenemos la enfermedad de Chagas ocasionada por el Trypanosoma cruzi, por lo que es la famosa chinche besucona que le llaman. Y tenemos una entidad que se llama pseudoobstrucción intestinal idiopática crónica, que es muy rara, no vamos a tocar porque nos vamos a enfocar en lo que ustedes más frecuentemente se puedan enfrentar en su práctica clínica cuando estén ejerciendo. La siguiente. Vamos a hablar de la calasia primero y vamos a preguntarnos qué significa acalasia. Y sabemos que todo la que preceda a alguna palabra pues es privativo de. Y acalasia no es más que falta de relajación. Viene del griego, que significa eso, ¿no? Falta de relajación. La siguiente. Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Acalasia sin relajación. Es un trastorno motor esofágico que se caracteriza por la ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico y la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior tras la deglución. Y esta puede ser primaria o secundaria a otras patologías, principalmente neoplasias, pero nos vamos a centrar en lo que es la calasia per se como una patología primaria del esófago. Y como ven, la calasia del esófago corresponde al trastorno primario más común de la motilidad esofágica dentro de las rarezas, como les dije. Los trastornos motores del esófago son muy poco frecuentes. Pero dentro de esa infrecuencia, el más frecuente que se van a encontrar en su camino
Juren lo que todos y cada uno de ustedes en algún momento se enfrentarán a un paciente que tiene problemas de acalasia, ¿no? Vean, se caracteriza por la falta de relajación del esfínter esofágico inferior y la aperistalsis del cuerpo del esófago, causado por la degeneración de los plexos nerviosos mientéricos y autónomos. La siguiente, un poquito de historia para que más o menos recordemos. Fue desde el 1674 el doctor Sir Thomas Williams informó sobre una enfermedad que originaba la obstrucción del paso de la comida desde el esófago hacia lo que es estómago y que no se sabía por qué era esto, pero ellos ya percibían que había pacientes que no les podía bajar la comida, que no podían pasar, que se les atoraba, que tenían regurgitación, y en 1882 von Mikulicz y en el 88 Einhorn introdujeron la hipótesis de que la enfermedad era debido a la ausencia de la apertura del cardias, ¿sí? Y de ahí que muchos conocemos el espasmo difuso del esófago como lo que se llama cardioespasmo, pero que no viene más que de la región. Cardias es la unión esófago-gástrica, ahí es, y por eso de ahí le etiquetaron el término de cardioespasmo, porque decían que estaba cerrado el tragadero y no podía pasar el alimento hacia el estómago. Y hasta fue 1927 a que el doctor Arthur Horst, muchos de ustedes deben de conocer un libro de cardiología que es el Horst, que es muy famoso. Bueno, pues a este doctor Arthur Horst se le debe el término, o se le acuñó que él fue el que le dio el término de acalasia, pero la realidad es de que muchos años antes atrás ya se manejaba el término de acalasia. Y fue hasta Lebrun en 1937 el que ya lo acuñó como tal en la literatura médica. La siguiente. ¿Qué pasa desde el punto de vista epidemiológico? Vean, actualmente se describe una incidencia de 0.5 a un paciente por cada 100,000. De acuerdo que aquí me sobró un cero, parece 1,000,000, pero no es por cada 100,000 habitantes. O sea, ven que es una patología poco frecuente y una prevalencia también muy baja de 0.03 a 8 por cada 100,000 pacientes. Y esto es lo importante, el pico de presentación de la enfermedad es en adultos jóvenes. Va a ser en pacientes entre 20 y 40 años y vuelve a haber un segundo pico posterior en aquellos pacientes ya geriátricos por arriba de los 60 años. Vean, no se ha descrito ninguna predilección epidemiológica en cuanto a género. Les da lo mismo a mujeres, que ahí sí hay equidad de género, ¿no? Le pega igual a la mujer que al hombre. La siguiente. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la etiología de la acalasia? No se sabe. Hasta la fecha no se tiene una hipótesis etiológica o una certeza etiológica de por qué sucede la acalasia. Se cree que hay varios factores, pero el autoinmune y el infeccioso, hoy por hoy, son las causas que más se aceptan dentro de lo que es la etiología. Pero puede ser hereditario, puede ser degenerativo, pero las dos causas más significativas y las que más la literatura médica o la medicina basada en evidencia ha aceptado es que hay un componente autoinmune y un componente infeccioso. Pacientes que después de algún proceso viral empezaron a presentar problemas y pacientes que desarrollaban alguna patología de tipo autoinmune y evolucionaban hacia lo que era la acalasia. La siguiente, si les preguntan en el examen cuál es la etiología desconocida. Si viene desconocida, escojan desconocida, ¿de acuerdo? Si viene infecciosa, autoinmune, pues escojan las dos, ¿sí? Y si no viene ninguna, que vengan las dos y no haya A y B o A y C, pues escojan, pero que venga desconocida, metan desconocida. Si no viene desconocida, escojan autoinmune, ¿de acuerdo? La siguiente. Bien, ¿cómo vamos a clasificar a la acalasia? La acalasia se va a clasificar en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, o lo que conocemos como acalasia clásica, tipo 2 con presurización esofágica y tipo 3 espástica. Y si ustedes pueden ver esto, esta clasificación nace a partir de lo que viene cuando empieza a haber la posibilidad de hacer manometrías y sobre todo manometrías de alta resolución, que es cuando ya da la oportunidad de poder clasificar a
acalasia de esta manera. ¿Tiene importancia saber si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3? Sí, porque la respuesta terapéutica de cada una de ellas es diferente. Hoy por hoy se sabe que la que tiene un mejor pronóstico de todas es la tipo 2 y la que tiene el peor pronóstico de todas es la tipo 3. La siguiente. Bien, ¿en qué consiste esta clasificación manométrica? La acalasia tipo 1 se caracteriza por ausencia de ondas peristálticas o presencia de ondas terciarias con un integral de contracción distal dentro de rangos aparentemente normales sostenidos, ¿no? Y luego tenemos la acalasia tipo 2. Este tipo se presenta con ausencia de peristalsis y destaca la panpresurización. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento, en todo el trayecto, cuando se hace la manometría, se ve una constante de la presión en todo lo que es la porción del esófago. Y viene la tipo 3, que dice que es espástica. Esta característica de la tipo 3 es que cuando se hace la manometría, se ven presiones por arriba de unas contracciones distales integrales por arriba de 450 milímetros de mercurio. Cuando veamos lo que es el esófago de martillo neumático o lo que es el esófago de jackhammer, van a ver que este diagnóstico nace a partir del advenimiento de la manometría de alta resolución, y ustedes la van a escuchar como MAR, ¿sí? Manometría de alta resolución. Antes no se hacía el diagnóstico. Este diagnóstico tendrá unos 12, 15 años que se empezó a acuñar el diagnóstico de jackhammer. ¿Por qué? Porque las manometrías convencionales, lo máximo que detectaban era 800 de contracción distal integral. Y la característica del esófago de jackhammer es que es arriba de 8000. Entonces, una manometría convencional pues no podía identificar esas ondas con esa presión. Imagínense, si con 450 duele, imagínense con 8000. Por eso se llama el martillo neumático, porque es como si le dieran al paciente un marrazo a la hora de que tiene ese incremento de presión. Entonces, esto es la característica. La primera, hay una ausencia total de peristalsis, pero las presiones no están elevadas. La segunda, hay ausencia de peristalsis, pero hay algunas y tienen una presión sostenida en todo el trayecto del esófago. Y las terceras son aquellas que tienen presiones muy elevadas con las contracciones aisladas que se llegan a presentar. Todo, la característica principal es una ausencia de la relajación total del esfínter esofágico para que pueda haber paso de la comida. La siguiente, esto prácticamente es lo mismo, no la brincamos, es muy poco lo que nos habla de la siguiente. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se cree que el paciente desarrolla acalasia desde el punto de vista fisiopatogénico? Vean, dice, la falta de relajación del esfínter esofágico inferior junto al aumento de resistencia, la hipertensión que se genera en el esófago, el flujo de la salida y la falta de peristalsis del esófago durante la deglución condicionan que haya una contracción espástica, que son los elementos que definen esta patología. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué hay esa falta de contracción y por qué hay esa espasticidad? Bueno, vean, la inflamación crónica y la pérdida de neurotransmisores inhibitorios, que es el óxido nítrico. Acordémonos que el óxido nítrico es el vasorrelajante más potente del cuerpo, ¿sí? Hay un equilibrio entre la respuesta simpática y parasimpática a nivel de lo que es la estimulación del esófago, y la pérdida de producción de óxido nítrico hace que no se abra, que no se relaje el esfínter esofágico, y eso es lo que condiciona que se atore la comida. Y dicen, la actividad colinérgica sin oposición. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la actividad colinérgica? Es que haya acetilcolina y que haya contracción. ¿Y cuál es la actividad de oposición? Liberación de óxido nítrico para que se relaje. Entonces hay un espasmo y no hay el estímulo que contrarreste ese espasmo. ¿Y todo por qué sucede? Porque hay una degeneración de las células que son las que conforman el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, ¿sí? Entonces, al haber una disminución significativa, una degeneración de estas células,
no hay estímulo para que se contraiga el esófago y se generen las ondas propulsivas. Vean, la repercusión de todo esto es la alteración funcional por disminución de los mecanismos inhibidores de la contracción muscular y relajación del esfínter esofágico. Entonces, todo es por degeneración de las células que conforman el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. La siguiente, que es lo mismo que nos está diciendo aquí, la siguiente para no quemar tiempo. ¿Cuál es todo esto cómo se traduce desde el punto de vista clínico? Lo primero, disfagia. ¿Qué entendemos por disfagia? Dificultad para tragar, ¿sí? Y luego hay regurgitación. ¿Por qué tiene regurgitación el paciente? Pues porque está cerrado y no baja la comida y vean, disfagia en un 80-100% de los pacientes, regurgitación 75 a casi 95%, pérdida de peso. ¿Por qué hay pérdida de peso? Pues porque no pasa la comida, no se absorben los nutrimentos, el paciente no tiene proteína para generar masa muscular y el paciente empieza a tener sarcopenia. Dolor torácico, ¿por qué? Pues se distiende el esófago, entonces hay dolor, un dolor clásico centrotorácico, y luego hay pirosis. ¿Por qué? Ojo con esto, es bien importante, fíjense. En fases iniciales, esto también condiciona que haya cierto reflujo, pero cuando la calasia ya está bien establecida, si no baja nada, no sube nada. Entonces, un paciente que tenga enfermedad por reflujo contraindica totalmente la presencia de acalasia, porque si el problema es que esté el esfínter cerrado, si no baja comida, no sube jugo gástrico. Entonces, el paciente que les diga, no, es que me sube algo que me quema y eso, lo que menos tienen que pensar es que tiene acalasia, ¿sí? Porque hagan de cuenta, imagínense, esto es un tragadero. Bueno, yo le digo tragadero al esófago. Entonces, hagan de cuenta, esto es el esófago y aquí está el estómago. Aquí está el esfínter. Si el esfínter, el problema es que no se abre, así como no pasa nada para acá, no debe de subir nada para acá. En fases iniciales de la acalasia, probablemente todavía haya un cierto grado de relajación y pasa. Debe de haber un cierto grado de relajación porque si no, pues el paciente se lo cargaría el payaso, ¿no? Pero ya en una fase avanzada, no baja nada, no sube nada. Entonces, si mi paciente tiene reflujo, contraindica la posibilidad diagnóstica de que tengamos acalasia. ¿De acuerdo? Entonces, tos nocturna y aspiración. Esto sí, ¿por qué? ¿Y por qué podemos tener un poco de pirosis sin que esto condicione que el paciente tenga reflujo? Porque empiezan a fermentarse los alimentos en el esófago y esto puede condicionar cambios en el pH y esto nos puede condicionar algo de pirosis. Tos nocturna, ¿por qué? Por la misma aspiración. Si se nos queda la comida ahí, se nos está regresando y la regurgitación puede hacer que parte del alimento se vaya hacia el bronquio, hacia el pulmón derecho, por las características del bronquio derecho que es más corto y más vertical, pues la mayor parte de la aspiración se nos va a ir hacia lo que es pulmón derecho. Y esto nos puede que estemos condicionando tos en ese paciente por la aspiración del contenido alimenticio. La siguiente. Hay una escala para hablar de la severidad, se llama score de Eckhart. Y vean, el paciente, si no tiene disfagia, le ponemos un 0, si no hay regurgitación, un 0, si no hay dolor retroesternal, 0, y si hay pérdida de peso, 0. A mayor cantidad, a mayor escala de evaluación, pues mayor severidad de la acalasia, ¿no? Y si ustedes se fijan, son prácticamente 4 ítems. Si el paciente tiene disfagia ocasional, regurgitación, dolor retroesternal y pérdida de peso. Esta tetrada prácticamente es la más significativa desde el punto de vista clínico de lo que es acalasia. Si quiere, yo de todos modos, es más, ya la tienen en plataforma, ¿no? Para que no les tengan que tomar fotos. Bueno, la siguiente, a mí no me molesta, yo muchas diapositivas me las pirateo, pues tienen derecho. Y de hecho yo cuando se lo subo a plataforma le pongo que es pública, para quien quiera verla. Y luego tenemos otra que se llama escala de Atkinson, que es para evaluar qué grado de disfagia tiene el paciente. Y vamos a ver que tenemos grado 0 si el paciente no tiene disfagia. Obviamente esto tiene que ser por medio
Grado 1, posibilidad de deglutir semisólidos. Grado 2, posibilidad de deglutir comida triturada. Grado 3, solamente se degluten líquidos. Y grado 4, imposibilidad para la deglución. ¿Para qué nos sirve esta escala? Una característica clínica importante de la calasia es que desde el inicio tenemos disfagia para sólidos y líquidos. Y esto es bien importante, porque si yo empiezo a tener disfagia para sólidos y progresivamente empiezo a tener disfagia para líquidos, debo de pensar en otras patologías que en una calasia. Debo de pensar en algún proceso neoplásico que me va disminuyendo la luz del esófago. Y la característica particular de la calasia es que desde un inicio tenemos disfagia para sólidos y para líquidos. La siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de acalasia? Pues obviamente tenemos por medio de clínico y con apoyo de lo que es gabinete. ¿Qué es lo primero que yo tengo que pedirle a un paciente que tiene disfagia? Debo de pedir una tele de tórax. ¿Para qué? Primero porque en la tele de tórax puedo ver si hay aumento de mediastino secundario a un crecimiento del esófago. Al estar cerrado el tragadero y no pasar la comida, el esófago se tiene que distender. Y puedo darle un trago de bario también para poder ver y clasificar qué tan dilatado está mi esófago para ver qué tan severo es el problema. Y esto es importante porque la RX de tórax y el esofagograma o el trago con bario lo pueden realizar en el lugar donde ustedes estén trabajando. Así estén en el área más remontada, van a encontrar algún equipo de rayos X. Y nada más le dan un trago de bario, le toman una placa de tórax y pueden detectar características radiológicas sugestivas de diagnóstico de acalasia. ¿Qué te acuerdas de lo que son los signos en el esofagograma que son sugestivos de acalasia? Creo que pico de pato. Pico de pato. No, pico de pájaro. ¿Pico de qué? Pájaro. ¿Qué más? Cola de pez. Cuello de cisne. Ya nomás de la verde. Está bien, pico de loro, pico de pájaro te lo compro, pero cola de pez no, cuello de cisne tampoco. Cola de ratón y punta de lápiz. ¿Sí? Y dale la siguiente y van a ver esas características. Vean, primero, esta es una tele de tórax común y corriente. Vean cómo se está ensanchado el mediastino. Y yo pensaría, lo primero que si yo veo esa imagen, lo primero que pienso es que es un aneurisma, ¿sí? Pero el aneurisma, ¿por dónde va la aorta? ¿Por el lado derecho o por el lado izquierdo? Bien, entonces yo estoy viendo que el crecimiento que tengo es más hacia lo que es el hemitórax derecho, ¿no? Entonces el aneurisma de la aorta casi siempre lo vamos a ver en el hemitórax izquierdo, pero aquí estamos viendo un ensanchamiento muy importante de lo que es el mediastino. Si ustedes, eso es algo que siempre tienen que revisar cuando lean una tele de tórax. No, el mediastino no tiene por qué verse crecido, en cambio vean aquí el crecimiento del mediastino, pero vean cómo el trayecto acá. Pensaríamos, esta es la vena cava superior tan cañona, y acuérdense que el perfil derecho del corazón son dos arcos nada más, vena cava superior y aurícula derecha, ¿sí? En cambio, esta placa de entrada, aunque yo no sea un imagenólogo y que haya pasado de noche la materia de imagen, pues desde que yo la veo no me parece normal, ¿no? Primero, pues también vemos como que hay cardiomegalia en este paciente, muy probablemente a lo mejor es un chacásico o algo, tiene miocardiopatía dilatada por el Chagas, pero de entrada es una placa patológica, ¿sí? No necesito ser cruz forjada ni erudito para ver que esa placa no es normal. Por eso yo les digo siempre, lo más importante del médico de atención primaria es decir, aquí hay algo anormal, ¿sí? Y luego ya empezar a protocolizar. La siguiente, por favor. Y aquí ya estamos viendo la clásica imagen de la cola de ratón. ¿Y esto qué estamos viendo aquí? Pues que está el esfínter cerrado y vean, no pasa nada, ni medio de contraste casi pasa por ahí. Entonces, esta es la clásica imagen de lo que es la cola de ratón. La siguiente, aquí estamos viendo un esofagograma con doble contraste, donde estamos viendo la dilatación importante. Aquí nosotros podemos medir, y si
esófago mide más de 10 centímetros, ya hablamos de lo que se llama megaesófago. Y al hablar de megaesófago, ya tenemos un riesgo de perforación. La siguiente. Bien, aquí estamos viendo lo que es otra vez la imagen de cola de ratón. ¿Sí? Yo no veo cómo se ve el pico del loro aquí, pero bueno, el que fumó de la verde y vio el pico del loro y está descrito en la literatura, hay que tenerlo en cuenta. Este es un esofagograma, vean la dilatación y vean la clásica imagen de punta de lápiz, cola de ratón o pico del loro. La siguiente. Esto lo único que nos habla es desde el punto de vista patológico o histopatológico. Vean cómo está el esfínter completamente cerrado, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en la calasia, ¿no? No hay apertura y hay dilatación a nivel esofágico, con la consecuente lesión que puede haber a nivel del epitelio al estar. Si tomamos en cuenta que el alimento tiene entre 6 y 8 segundos para pasar de la boca al estómago, entre más tiempo esté en contacto con el epitelio del esófago, lastima. Empieza a haber fermentación, hay aumento en la producción de hidrógeno y el metabolismo que empieza a haber de los carbohidratos. La fermentación produce cambios en el pH y esto altera y lesiona la mucosa, y esto inclusive nos puede dar datos de esofagitis, puede llegar a haber ulceraciones e inclusive puede llegar a haber perforación como complicación. La siguiente. Esto se llama escala de Sanimoto para evaluar el grado de dilatación esofágica. Y vean, grado 1, forma inicial del cuerpo esofágico con un diámetro menor a 4 centímetros. Grado 2, esófago dilatado con un diámetro entre 4 y 6 centímetros. Grado 3, diámetro esofágico mayor de 6 centímetros. Y grado 4, un esófago mayor a 10 centímetros con aspecto ya como si fuera colon de megaesófago, ¿sí? Entonces, grábense esa por si por si les ocurre preguntar en el departamental. A mí a veces se me ocurre meter por ahí alguna preguntilla en los parciales. Se llama escala de Sanimoto. Obviamente esto es por medio de lo que es el trago de bario, el esofagograma varitado. La siguiente, y eso lo tienen al alcance donde sea, ¿no? Aquí es una endoscopía y vean, así es cuando encuentra el endoscopista el material alimentario o la comida impactada en el esófago. Ahí están viendo cómo se ve la comida y este lago del alimento ahí que no puede pasar porque el esófago está completamente cerrado, y vean cómo empieza a haber ya cierta inflamación de lo que es el esófago por el tiempo que está en contacto el alimento con la pared o con el epitelio esofágico. La siguiente. Esto estamos viendo también una visión endoscópica que alguien que fumó de la verde vio la imagen como si fuera una roseta, una rosa así que se va viendo, y vean cómo se ve los pliegues y cómo se ve el cierre a nivel del esfínter esofágico inferior. En la porción distal del esófago, vean, aquí no pasan ni las mentadas, ¿no? Entonces, pues es un problema serio lo que tiene este paciente. La siguiente. Estas son las diferentes imágenes que vamos a ver endoscópicas. Esta es la típica imagen en roseta, que así se ve. La imagen como va terminando y la ingurgitación. Aquí estamos viendo el endoscopio que va pasando por ahí por el problema del esófago. Entonces son imágenes, pero esta es la característica. Si les dicen en qué patología vemos la imagen en roseta en una endoscopía, acalasia, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente. Son diferentes imágenes endoscópicas de cómo vemos ciertos grados de problemas de acalasia. Vean el cierre, como ahí se ve prácticamente cerrado. Aquí está completamente cerrado y ahí se ve el acúmulo del alimento. Vean cómo hay lesión ya del tejido por lo que está ocasionando una esofagitis por el contenido alimenticio. Aquí empieza a haber ya ulceraciones por el alimento. Vean cómo está aquí el esófago prácticamente con un proceso inflamatorio significativo. La siguiente. Y aquí se ve mejor la famosa imagen de roseta, ¿no? Aquí está de pelos, vean. Esta es la clásica imagen en roseta, que se ve el patrón en roseta en la calasia endoscópicamente, ¿no? El endoscopista no tiene duda cuando encuentra eso, pues ya sabe de entrada, cuando lo va viendo, dice, esta es una calasia por esa imagen en roseta. La siguiente, por favor. Bien, ahora entramos. ¿Qué otra herramienta tenemos? Pues la manometría.
Aquí estamos viendo una manometría normal, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, estamos haciendo un comparativo de lo que es la manometría convencional, de lo que es la manometría de alta resolución, y ahorita lo vamos a ver. Pero aquí estamos viendo, vean, aquí se abre el esfínter esofágico superior, se desencadena la peristalsis primaria, hay distensión del esófago y se echa a andar la peristalsis secundaria, se abre el esfínter esofágico inferior, pasa el alimento. Esto hasta cierto punto es lo que es una manometría normal. La siguiente, aquí volvemos a ver otra vez una manometría normal, vean. Se abre el esfínter esofágico superior, viene la peristalsis primaria, viene la peristalsis secundaria, se abre el esfínter esofágico inferior, pasa el alimento y en 5 segundos se vuelve otra vez a cerrar. Entre 3 y 5 segundos se cierra otra vez el esfínter esofágico inferior. La siguiente, y aquí tenemos los 3 tipos de acalasia que vamos a encontrar en el camino. Aquí está la acalasia tipo 1, se abrió el esfínter esofágico inferior, pero no hay ondas peristálticas. Hay ausencia total de peristalsis en el tipo 1, pero que no generan una presión incrementada en el cuerpo esofágico y hasta cierto punto no es tan sintomático. Y aquí tenemos la tipo 2, se abre el esfínter esofágico superior y hay una panpresurización. ¿Qué quiere decir? Todo el esófago hay una presión incrementada, pero sin ser más allá de 150 milímetros de mercurio. Lo usual suele ser entre 35, 70, 80 máximo, pero todo el cuerpo esofágico hay un aumento de la presión sin que veamos ondas peristálticas. Y aquí tenemos el tipo 3, que es la acalasia espástica, se abre el esfínter esofágico superior y hay periodos de peristalsis que se consideran que no son propulsivas, pero que condicionan aumento de presiones significativas, vean, que llega a ser hasta de los 450 o mayor de 450 milímetros de mercurio por segundo por centímetro de esófago. Pero si se fijan en las 3, lo característico es que no hay apertura del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Estos son manométricamente los 3 tipos de acalasia que vamos a encontrar en el camino. La siguiente. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Que de las 3, la que mejor va a responder a la terapéutico es la 2 y la que peor pronóstico va a tener es la tipo 3. ¿De acuerdo? La siguiente. Aquí les estoy diferenciando entre lo que es la manometría tradicional y la manometría de alta resolución. ¿Qué cambió? Pues muy sencillo, vean. Este año pasó al récord Guinness porque fue un año histórico. Si ustedes recuerdan qué fue lo que sucedió en 1960, que pasó a los libros de la historia. Pues que nace el doctor Amezcua, ¿no? Día, así se la conté al doctor Becerra y me dice, no sea mamador. Bueno, pues yo siempre lo digo para que se me despierten. Dice, este año fue histórico y pasó al récord Guinness. ¿Por qué? Pues porque nació el doctor Amezcua, ¿no? Bueno, si ustedes se fijan, esta manometría convencional, vean los sensores que tiene. 1, 2, 3, 4, 5. Nada más. En cambio, vean la manometría de alta resolución. Tiene 32 sensores, ¿sí? Entonces, obviamente tiene la característica de detectar presiones mucho más elevadas que no tenía la manometría convencional. Hoy por hoy casi todo el mundo pues echa mano de la manometría de alta resolución. ¿Cuándo apareció la manometría de alta resolución? 2007. Y si ustedes se fijan, ¿en qué año empieza a haber reportes en la literatura de esófago de Jack Hammer? 2009. A partir de ahí empieza a haber reportes de lo que es el esófago del martillo neumático. Y si ustedes se meten y revisen, van a ver que los primeros papiros que salieron del diagnóstico de Jack Hammer es a partir del 2009 más o menos. ¿Por qué? Pues porque llegó la manometría de alta resolución y la diferencia es eso, la cantidad de sensores que tiene. Y esto no creo que se los pregunten, pero es importante que lo sepan, ¿no? Yo les soy honesto, yo nunca vi una manometría convencional. Yo
mi primer contacto que tuve con manometrías fue cuando ya empezó a haber manometrías de alta resolución, pues porque me tocó mandar pacientes que tenían problemas esofágicos y hoy por hoy la mayor parte de los hospitales tienen manometrías, bueno, hospitales de tercer nivel tienen manometrías, todos los gastroenterólogos que se dedican a la neurogastroenterología tienen manometrías de alta resolución. La siguiente. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar? Ya hicimos el diagnóstico de acalasia en los pacientes. Dámele una para atrás, ¿no? Por favor, doctor. Doctora, cuénteme, ¿qué sabe del tratamiento de acalasia? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha leído? Ya sabe cuál es la fisiopatología, ¿no? Que hay un exceso de actividad colinérgica, que hay una deficiencia en la producción de óxido nítrico. ¿Y qué piensa? ¿Cómo haría? ¿Qué se le ocurre con todo ese acervo académico que tuvo el fisiopato? ¿Qué haría? ¿Qué le daría usted a su paciente? Algo, pues, había mencionado el óxido nítrico, la ausencia de pues, ¿Le va a dar, hay óxido nítrico así en no, tabletas o en inyecciones? No sé, o sea, para algo. ¿Qué conoce de medicamentos donadores de óxido nítrico? Si usted tiene algo cerrado, ¿qué hace? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Tiene un vaso cerrado, todo espástico, una vasoconstricción cañona. ¿Y era la cena? No sé. ¿Qué pasa en las coronarias? ¿Qué maneja usted? ¿Por qué se infarta un paciente? Porque se cierra la arteria, no se obstruye. ¿Sabe lo que es la angina de Prismetal? No llevó cardio ya. Sí. Entonces, angina variante de Prismetal. De verdad no se las da. No les dan eso en cardio. Fisio. Bueno, ¿qué le da usted a un paciente que le llega con datos de una angina de pecho? Ya no vamos a hablar de infarto, de angina de primera. Una angina inestable. ¿Cómo la maneja? Al menos dígame que es mona. ¿Qué es la nemotecnia mona? Déjela chirrión porque lo va a romper ahí del estrés. No, es que con el aire se mueve. Ah, sí. Se mueve la europea. Sí. ¿Qué es mona? Es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero ¿qué es mona en cardiología, en cardiopatía isquémica? Que los cardiólogos ya dicen que no se usa, pero se sigue usando, la verdad. ¿La M de qué? Ayúdenme. M de morfina. ¿O de qué? Ojo con eso. Imagínense, si yo le pregunto quiénes son los 4 fantásticos del manejo de la insuficiencia cardíaca, pues tampoco me los va a decir. La mona significa M de morfina, O de oxígeno, N de nitroglicerina y A de aspirina. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de todos estos cree que los damos para dilatar las coronarias? Según yo era lo de la aspirina. Aguas con eso, denme una revisadita de eso, doctora. Nitroglicerina. La nitroglicerina es un inhibidor de la fosfodiesterasa y entonces son reclutadores o donadores de óxido nítrico. Son vasodilatadores, ¿sí? Tanto venosos como arteriales. Entonces, ¿qué pasa si la nitroglicerina, que es uno de los fármacos que vamos a utilizar en el manejo en la terapéutica medicamentosa de acalasia? ¿Qué otro vasodilatador se le ocurre que pudiéramos usar
en acalasia. Ahí le va. ¿Cómo actúan los YECA en hipertensión? ¿Cómo actúan los ARA2? ¿Cómo actúan los beta bloqueadores? ¿Cómo actúan los calcio antagonistas? De todos esos, ¿cuál cree que le pudiera servir para manejar a un paciente con acalasia? Ayúdame, dime cuáles son los dihidropiridínicos y cuáles son los no dihidropiridínicos y a qué familia corresponde eso de hidropiridínico y no dihidropiridínico. ¿A qué te suena? Aparte de aventada de mouse. Los dihidropiridínicos. Son los antagonistas del calcio, ¿no? Déjame pues, vas a ver. Ajá, tiene que ver con los bloqueadores de calcio y los bloqueadores. Bien, los bloqueadores de calcio. ¿Y cuáles son los dihidropiridínicos y cuáles son los no dihidropiridínicos? Me dijo la doctora del Callejón que te dejó filosazo de farmacosa. Y luego que te acabó de sacar filo en cardio. ¿No eres dinitrato de isosorbide? ¿Eh? ¿Dinitrato de isosorbide? No, dinitrato isosorbide no es calcio antagonista. No es cierto, ajá, pero no lo intentas, ¿eh? ¿Ese a cuál pertenece? ¿A los dihidro o a los no dihidropiridínicos? Pero a los dihidropiridínicos. ¿Estás de acuerdo? No dihidropiridínicos. No dihidropiridínicos, verapamilo, iltiazem, perdón. Amlodipino, felodipino, nifodipino, nicardipino, nifedipino, nimodipino son de los dihidropiridínicos. Entonces, de los más estudiados, el nifedipino también es parte de lo que el médico de atención primaria debe de tener en mente que puede utilizar como de medidas transitorias en un paciente con acalasia. ¿Sí? Tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Así es como vamos a dividir el tratamiento en un paciente. Y vamos a saber a quién le damos un tratamiento farmacológico y a quién no. Hoy está muy de moda una aplicación de una toxina, ¿cuál conocen? La toxina botulínica, y vamos a ver que tiene su sitio también en el manejo de la acalasia, ¿no? Y luego tenemos el quirúrgico, que son definitivos. Yo le voy a poner un ejemplo. Le llega el doctor con acalasia y le llego yo. Yo le digo que yo soy diabético, que soy hipertenso, que soy cardiópata, que tengo 5 stent, que ya tengo una insuficiencia cardíaca clase 3, 4 de la New York Heart Association, y que aparte me detectaron un tumor en la cabeza de páncreas. ¿Cómo trata el doctor y cómo me trata a mí? ¿A cuál de los dos nos mete a quirófano? ¿Por qué a él? Porque no tiene tantas patologías y sería muy invasivo y riesgoso. Bien, ¿tú qué opinas? ¿Tú a quién meterías? ¿Él qué tenía? Él tiene una acalasia tipo 2, yo tengo una acalasia tipo 2 también, y con las comorbilidades que te digo. Entonces tú dices, no hombre, pues a ver, déjame ver a quién intento una cosa y aquí otra. ¿A quién metes a quirófano y a quién no y por qué? Eso se llama juicio clínico. Eso no nos lo dan los libros. Eso lo vamos a ir adquiriendo nosotros y se llama raciocinio clínico. Decir, a ver, cuando ustedes llevaron algunas materias, les hablaron de lo que es triage. Yo tengo tanto recurso y tengo este tipo de pacientes, estos son recuperables, estos no son recuperables, a este sí le gasto mis recursos, a este está más grave y se me puede complicar más, a lo mejor esto. ¿Cómo decidirías? ¿A quién meterías a quirófano? Lo metería igual a él, por menos riesgos que hay. Y me parece que no es muy riesgosa la cirugía que es la miotomía de Heller. Vamos a ver si es riesgosa la hemofilia. Dale a la siguiente, por favor, perdón. Vean, tratamiento. ¿Qué medicamentos
tenemos como arsenal terapéutico nitratos, bloqueadores de canales del calcio, donadores de óxido nítrico y acuerdo, Cialis o Viagra. Sildenafilo, tadalafilo, ¿por qué? Porque son inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y estos son reclutadores o donadores de óxido nítrico. Son vasodilatadores, ¿de acuerdo? Entonces, puedo utilizar Viagra o Cialis en un paciente para que se me relaje, sí. Busco que actúen como donadores de óxido nítrico. Y tenemos también dilatación con balón endoscópicamente. El paciente hace dilataciones, pero esto obviamente va a estar volviéndose a cerrar, pero es una de las medidas. Y luego tenemos lo que es la cirugía, que es miotonía de Heller. Hoy por hoy, el tratamiento de primera elección para la calasia es la miotonía de Heller. ¿Qué pasa? Si yo tengo un paciente ya que tiene una expectativa de vida corta y tiene comorbilidades y me representa un riesgo alto para meterlo a quirófano, ya no le muevo. Me lo llevo suavezón con toxina botulínica o me lo llevo con fármacos, precisamente por el riesgo que significa el evento quirúrgico y por lo que va a durar, ¿no? Sí, obviamente a mí ya la tierra me reclama y al doctor no. Entonces, obviamente, decido quién sí me va a aguantar y quién no me va a aguantar el evento quirúrgico, y esa es la decisión y eso solamente ustedes lo van a ir adquiriendo con su práctica clínica. Y nuevos tratamientos, prótesis expandibles, miotomía endoscópica peroral. ¿Esto qué es? Ya no se mete al paciente a la laparoscopía, por medio de endoscopía se hace un corte en el músculo que va periférico al esfínter esofágico inferior para que no tenga esa tensión tan fuerte y pueda pasar el alimento. Todos los procesos quirúrgicos tienen como complicación que pueda quedar un reflujo, una enfermedad por reflujo gastroesofágica residual, ¿no? Por el corte que se le hace. Y ahorita las vamos a ir viendo una por una. Y obviamente la toxina botulínica, que es algo que se utiliza mucho, sobre todo en pacientes que están fuera del rango quirúrgico. La siguiente, vean, toxina botulínica, inhibe la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas, produciendo relajación muscular. A corto plazo da buenos resultados sintomáticos, con resultados regulares a largo plazo. Y obviamente cada vez la tolerancia a la toxina botulínica se va aumentando. Entonces, si a usted le hace una aplicación, por decir 90, 100 unidades, se inyecta alrededor de lo que es el esfínter esofágico, y esto al principio le dura entre 6 y 9 meses el efecto. Luego va a tener que usar más toxina botulínica y el efecto es más corto, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuánto le cuesta una ampolleta de 100 unidades de toxina botulínica? No sé ahorita cuánto ande, pero esos que se aplican Botox, a lo mejor las doctoras saben, porque se ponen, ¿no? Algunas ya, y algunos de ustedes también, bueno, a la edad de ustedes es muy difícil que ocupen esas cosas, ¿no? Pero debe de andar entre unos 11 a 14 mil pesos una ampolleta de 100 unidades. No me acuerdo. Cuando la última vez que yo lo usé andaba 9 mil pesos. Menos, como en 5,000. Bueno, es que ya debe de haber varias marcas, Patito, porque antes nada más había una marca y costaba 9 mil pesos la ampolleta de 100 unidades. Entonces, bueno, yo creo que así como hay muchos médicos que se llaman, que se creen plásticos, pero que no lo son, médicos estéticos, que son, desgraciadamente, todavía aplicar Botox por ellos no es tanto problema, pero muchos hacen bichectomías y que arreglan papadas y arreglan cuando no tienen el entrenamiento para eso, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Vean, edad avanzada y comorbilidades importantes. Pacientes que ya tienen un riesgo quirúrgico alto, hay que decidir utilizar lo que es la toxina botulínica. La siguiente, por favor. Estos son las dilataciones neumáticas endoscópicas. Son balones que hacen que dilatan, abren el esfínter, y esto también es tratamiento transitorio. Es un efecto transitorio, obviamente, pero es menos duradero que la cirugía y existe el riesgo de perforación. Si el médico no tiene un buen feeling para saber hasta dónde dilatar, inflar el balón, puede llegar a perforar el esófago y haber complicaciones de mediastinitis. La siguiente,
Estas son las prótesis expandibles. Aunque usted no lo crea, también ya hay stent para paciente con acalasia. Dilatan, meten el stent y da un tiempo para que no se cierre. El problema es que hay que tener al paciente con procinético, con una dieta especial para que no esté teniendo reflujo y regurgitación. Se llaman prótesis expandibles, que también ya hoy por hoy se colocan por medio endoscópico. La siguiente. Este es el POE, que se llama miotomía peroral endoscópica. Ahí está, el paciente el médico hace una endoscopía, entra por la submucosa, rebaja el músculo que está en la periferia y esto hace que el paciente pueda tener una relajación más adecuada y resolver el paciente. Obviamente, esto es un procedimiento que salió después de la miotomía de Heller. Esto es una medida como para evitar abrir. Antes la miotomía de Heller se tenía que hacer con un tiempo torácico y uno abdominal. Hoy por hoy, laparoscópicamente, los resultados son mucho más alentadores que lo que eran antes, pero sigue siendo todavía, si les preguntan, ¿cuál es el tratamiento de primera elección? Sobre todo en pacientes jóvenes, miotomía de Heller. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Qué perlas hay para que se lleven a casa? Miren, la disfagia siempre va a ser un dato de alarma. No nos portemos benévolos cuando un paciente que llegue con nosotros con acalasia. Todo paciente que llegue, que llegue con disfagia, estúdienlo. Hagan una prueba terapéutica. Si no mejora, métanle el tubo. ¿De acuerdo? Ante una disfagia se deberá dar un tratamiento empírico con inhibidor de bomba de protones por 8 semanas. Si la disfagia continúa, hay que meter el tubo y hay que hacer una endoscopia. La disfagia habitualmente suele ser desde líquidos y sólidos. El estándar de oro en acalasia es la manometría de alta resolución y el reflujo gastroesofágico contradice el diagnóstico de acalasia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante para que lo tengan presente. La siguiente. Ahora vamos a ver lo que es el espasmo esofágico difuso. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos trasguñado o atragantado, como dicen. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han ido a jugar fútbol, se avientan 2, 3 horas jugando fútbol y luego se van y a la tiendita se avientan una chela bien helada y de pronto se les cierra el tragadero, ¿no? Y es un dolor cañón acompañado de diaforesis que inclusive forma parte del diagnóstico diferencial de un infarto al miocardio. El problema es que si yo soy joven, pues no voy a pensar que pudiera tener un infarto agudo al miocardio, pero es una de las patologías que se puede presentar con problema de la motilidad esofágica. A lo mejor, quizá todos hemos experimentado alguna vez vean, trastorno de la motilidad esofágica que cruza clínicamente con disfagia y dolor torácico se manifiesta en la manometría por ondas simultáneas que alternan con ondas de propagación normal durante la dilución. ¿Esto cuál es la diferencia? Que así como hay ondas que no propulsan, sí hay ondas normales que propulsan y es episódico, es transitorio. La acalasia no. La acalasia no tiene ondas peristálticas, sí tiene ondas peristálticas normales acompañado de ondas peristálticas que no empujan el alimento hacia abajo, ¿de acuerdo? Que no tienen propulsión. Vean, la patología del cuerpo esofágico se caracteriza por una progresión rápida de las ondas por el esófago hacia abajo. Es una alteración motora primaria de conducción nerviosa inhibitoria que condiciona una inadecuada difusión, provocando contracciones que al mismo tiempo empujan y al mismo tiempo no empujan, nomás dilatan, pero no hacen que haya propulsión. Esa es la característica del espasmo esofágico difuso. La siguiente es un proceso clínico que cursa con dolor torácico y disfagia. Aparece de manera intermitente, el dolor puede similar a un infarto, a una cardiopatía isquémica que no mejora con el reposo. La regurgitación no es tan frecuente como acalasia y normalmente aparece asociado a la ingesta de algún cambio en temperatura de alguno de los alimentos y obviamente no produce pérdida de peso porque es intermitente. La siguiente, por favor.
Este es el cuadro clínico más o menos característico de los que es espasmo esofágico difuso. Dura segundos a minutos, puede pasar desde inadvertido hasta síntomas graves e incapacitantes, y hay la sensación típica del globus o que del alimento está atascado ahí, pero que obviamente pues, va a ser transitorio y se va a resolver. El dolor puede irradiarse al pecho, a brazos y al cuello, semejante a una angina de pecho. Es de aparición súbita que se desencadena tras la ingesta. Esta es una de las características de lo que es el espasmo difuso. Puede desaparecer con la administración de nitroglicerina y es episódica y suele ser igual para sólidos que para líquidos, que es una característica muy similar a lo que es la calasia. La siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo podemos hacer ya sea por un esofagograma, que muchas de las veces puede ser normal, o podemos pescar al paciente en el momento del espasmo y ver la imagen de sacacorcho o en cascanueces. La manometría obviamente nos va a decir que hay un aumento en la presión del esfínter esofágico inferior mayor a 30 milímetros, pero que hay relajación, aunque en ese momento sea incompleta, sí hay relajación del esfínter esofágico, todo lo contrario a lo que es la calasia. Y la endoscopía solamente la vamos a utilizar para descartar que no haya algunas patologías asociadas, como algún Barrett, alguna neoplasia que pudiera darnos una pseudoacalasia. Entonces, el diagnóstico voy a hacer por esofagograma, endoscopía. La siguiente, vamos a ver unas imágenes, aquí está. Esto es lo que es el clásico imagen de sacacorcho. Si ustedes lo pueden ver, ahí están viendo con lo que sacamos así. Es el momento, es que una contracción buena y una que no funciona, una buena y una que no funciona, una buena y una que no funciona. Entonces, por eso le da esa imagen de, obviamente esa imagen para que lo obtengamos tiene que ser el momento donde el paciente está teniendo el evento, ¿no? A veces hay estudios endoscópicos que le toca al endoscopista que justo en ese momento presenta el cuadro y se ve una chulada, la vamos a ver más adelante, la siguiente. Aquí están, vean, ahí están viendo la endoscopía, la famosa formación de los anillos característicos. Esa es la imagen de sacacorcho y vean, endoscópicamente tocó en ese momento que hubo el espasmo esofágico y así se ve. Vean cómo se ve el esófago por las contracciones, unas que sí funcionan y unas que no propulsan, y es la imagen característica en onda o en anillo que se presenta en el espasmo esofágico difuso. La siguiente. Manométricamente, que estamos viendo al paciente, si ustedes se fijan aquí, ahí está, hay apertura del esfínter esofágico superior, hay una onda que propulsa primaria, pero luego aquí se mezclan ondas secundarias con unas que sí funcionan y otras que no, y hay un aumento de presión importante, pero hay apertura del esfínter esofágico inferior. No total, pero sí hay apertura. Aquí volvemos a ver. ¿Sí? Hay problemas, pero sí hay apertura del esfínter esofágico inferior en lo que es el espasmo difuso. La siguiente. ¿Cómo lo vamos a tratar? Mesmamente que si fuera una calasia, en el momento agudo vamos a usar calcio antagonistas, vamos a usar nitroglicerina, vamos a poder usar donadores de óxido nítrico como lo que es el sildenafilo, tadalafilo, y asociar algún medicamento que inhiba la liberación de serotonina para tratar de disminuir el estímulo colinérgico en estos pacientes. Entonces, es uno de los diagnósticos diferenciales más comunes que vamos a tener para calasia. La siguiente, tenemos lo que es esófago hipercontráctil o esófago en cascanueces. Hay personas que consideran que el esófago en cascanueces y el esófago en sacacorcho es exactamente el mismo, solamente que el esófago en cascanueces las presiones son más altas, llegan a alcanzar hasta 150 milímetros de mercurio, y por eso dicen que es la diferencia entre uno y otro, pero hay autores que los consideran parte del espasmo esofágico difuso. ¿De acuerdo? La siguiente es la normalidad manométrica más frecuente en pacientes con dolor torácico no cardíaco. La siguiente. La etiología es desconocida, no se sabe por qué llega a suceder esto. La otra, ¿qué pasa? Prácticamente viene siendo muy similar. Vean,
Hay evidencia de que tienen una menor contracción esofágica por deficiencia en los neurotransmisores, pero no tienen el problema total de lo que es una calasia. Todo lleva a un incremento en el estímulo colinérgico sin que haya relajación del esfínter esofágico en ese momento, pero esto es pasajero, es transitorio, ¿de acuerdo? La siguiente, ¿qué pasa desde el punto de vista manométrico? Vean, obviamente las presiones que se detectan son mayores que en el sacacorcho, hasta 180 milímetros de mercurio, y aquí estamos viendo, se abre el esfínter y vienen estas ondas con un aumento de presión significativa, mucho mayor que la que vamos a ver en lo que es el esófago de sacacorcho, lo que es el esófago de cascanueces. El tratamiento prácticamente volvemos a lo mismo, beta bloqueadores, nitratos, puede usarse toxina botulínica y en ocasiones podemos utilizar dilataciones neumáticas si es que el paciente periódicamente está teniendo cuadros y ya llegó a tener cierto problema de estenosis de lo que es en la región del cardio. La siguiente, aquí estamos viendo, ahí yo no le noto diferencia entre lo que es sacacorcho y lo que es esto. Vean, esta es la imagen en cascanueces y esta es la imagen en sacacorcho. Si la agarro y la volteo tantito, la placa casi los ve iguales, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo no conocía estas pinzas que son para tronar las nueces. A lo mejor por acá que se usan las nueces en nogada, los chiles en nogada, la mayor parte de las casas tienen esto. Pero bueno, yo las veo y yo pienso que es una pinza mecánica. Pero bueno, así se llama. Esta es la pinza para tronar la nuez, por eso se le dicen cascanueces. La siguiente. De los trastornos motores, ¿cuánto me queda? 5 minutos. Bueno, alcanzamos a acabar un poquito de los secundarios. Luego vamos a hablar del jackhammer de manera independiente. De los trastornos motores esofágicos secundarios, los dos más frecuentes quizás a los que ustedes se vayan a enfrentar es a secundaria diabetes mellitus, lo que tenemos por una neuropatía autonómica, que es un retardo en el vaciamiento por el daño neurológico que hay en la diabetes mellitus que nos puede dar. Y el esclerodermia, ¿qué sucede? Pues hay una infiltración de colágeno tipo 4 predominantemente, lo que hace que haya una fibrosis y que haya una degeneración de lo que es el plexo de Meissner y Auerbach, y obviamente el paciente clínicamente va a tener los dedos en salchicha, la boca en pajarito y las características clínicas de lo que es una esclerosis sistémica progresiva. Habitualmente la esclerosis focal no nos da tanto problema a nivel esofágico, más bien acompaña a lo que es la esclerosis sistémica progresiva. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una disminución en la contractilidad, un aumento en la presión del esfínter por el endurecimiento que hay por el acúmulo de colágeno en esa región, ¿no? La siguiente, aquí lo estamos viendo cómo se dilata y cómo hay problemas en la apertura de lo que es, más que nada es un problema motor a nivel del esófago más que a nivel de lo que es el esfínter esofágico inferior. La siguiente, esófago contráctil de Jackhammer, creo que ya más o menos les mencioné que la diferencia que hay es que alcanzan los criterios. La siguiente, los criterios para hablar de el esófago de Jackhammer, también conocido como esófago hipercontráctil o el martillo del neumático, es un trastorno motor esofágico caracterizado por ondas peristálticas hipercontráctil, al menos en 20% de las degluciones, con una contractilidad integral distal mayor a 8000 milímetros. O sea, dense cuenta la presión que hay ahí, ¿no? Entonces, para que yo hable de Jackhammer, el paciente debe de tener en la manometría de alta resolución contracciones que sean mayores de 8000, si no, no podemos hablar. Llegan a estar de 13, de 15, hasta de 19000, han detectado en pacientes que tienen Jackhammer. La siguiente. El esófago de Jackhammer es un trastorno poco común y de acuerdo a un metaanálisis reciente se ha reportado que se presenta en el 2% de los individuos. O sea, es muy poco y para eso necesitamos tener una manometría de alta resolución. Es más frecuente entre la sexta y séptima década de la vida y con una edad media entre los 60.8 años y de predominio en las mujeres. Dios fue justo aquí. Tiene una mayor prevalencia
en poblaciones específicas, tales como pacientes posoperados de trasplante pulmonar, sujetos con obesidad mórbida y enfermos con esclerosis sistémica. O sea, casi siempre se asocia a patología crónico-degenerativas. Y vean, en cerca de la mitad de los casos se asocia a enfermedad por reflujo gastroesofágico o anomalías como lo que es el anillo de Chasky, que se ha reportado hasta casi en el 30% de ellos que desarrollan un esófago de Janssen. La siguiente. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Como cualquier problema motor del esófago: disfagia, regurgitación, pirosis y dolor torácico. Y la severidad, obviamente, a mayor presión de contractilidad integral distal, mayor severidad y mayor manifestación clínica. La siguiente. Aquí estamos viendo, vean, la presión que hay en la onda peristáltica, 13.160 milímetros de mercurio. Ese le dolió hasta el pelo del dedo chiquito del pie. O sea, vean lo que duró la contracción y la presión que tenía. O sea, esto es muy doloroso, por eso se llama el martillo neumático. Pero si se fijan, si hay apertura del esfínter esofágico inferior. La siguiente. Puntos esenciales. La endoscopía es la primera estudio que hay que hacer en el paciente que tenga disfagia. La calasia se define por déficit de la relajación, cosa que los otros sí tienen relajación, ya sea parcial o total del esfínter esofágico. Y vean, el esófago del martillo neumático puede ser secundario a un obstáculo de la unión esófago-gastro, ya sea por reflujo, ya sea por esofagitis eosinofílica, o bien puede ser idiopático. Es una etiología completamente diferente, pero que está considerado dentro de los trastornos motores del esófago. La siguiente, creo que ya era la última. Bueno, ¿dudas de la tarea? ¿No? ¿No hay duda de esto? Bueno, espero que se les grabe bien a los muchachos por allá para que lo puedan ver. ¿Qué tarea? No, pues así se dice, dudas de la tarea. De modo, vamos a tener que ver. Ya vimos gastritis. Voy a meter para la siguiente semana, vamos a ver si cubrimos cáncer de esófago, sangrado tubo digestivo y cáncer de estómago. Que yo no quería meter cáncer